Entonces vamos a continuar con los problemas de la segunda ley de la termodinámica. Habíamos visto hasta el problema número 3. Ahora vamos a ver el problema número 4. ¿Qué dice este problema? Nos dice lo siguiente. Se utiliza una bomba de calor para satisfacer los requerimientos de calefacción de una casa y mantenerla a 20 grados centígrados. Se estima que la casa pierde calor a una tasa de 80.000 kilojoule por hora en un día, en el que la temperatura del aire exterior desciende a 2 grados centígrados. Si la bomba de calor en estas condiciones tiene un COP o un coeficiente de desempeño de 2.5, determine, inciso A, la potencia consumida por la bomba de calor y, inciso B, la tasa a la que se extrae calor del aire frío exterior. Entonces, esta es la gráfica que nos da el problema. Bueno, ¿qué nos dice acá? Básicamente, la idea de esto, del problema, es que mi casa se permanezca a 20 grados centígrados, pero sabiendo que el aire exterior tiene una temperatura de 2 grados centígrados. Eso es lo que nos dice. Entonces, ¿qué está pasando? Dice que se utiliza una bomba de calor de tal manera que de los menos 2 grados centígrados que está puesto acá, tal vez aquí le faltaba el signo, ese menos 2 grados centígrados del exterior, pasa un calor o se absorbe un calor que es de un flujo de calor bajo, de la temperatura de baja, y este Q o ese calor o el flujo de calor que se está absorbiendo entra a una bomba de calor. Entonces a esta bomba de calor se le introduce o se le prende, lo prendemos y lo que obtiene es una potencia neta de entrada. Entonces no conocemos tanto la potencia neta de entrada ni tampoco el flujo de calor que está viniendo del exterior. La idea es que ese flujo de calor va a sacar, con ayuda del trabajo que está entrando, va a poder sacar otra cantidad de calor que le vamos a denominar flujo de calor sub H o flujo de calor alto, ¿no? Entonces, la idea es que este flujo de calor entre a mi casa de tal manera que mi casa tenga una temperatura constante. Pero nos dice algo el problema, nos dice que hay una pérdida de calor y esa pérdida de calor está a una tasa de 80.000 kilojoule por hora. Y es un poco ya de manera intuitiva que podemos decir que si se pierde 80.000 kilojoule por hora, entonces para que se mantenga la temperatura a la misma temperatura, entonces necesito introducir un calor alto o un flujo de calor que sea igual a las pérdidas. Entonces de ahí viene la condición, que la primera condición de que el QH o el calor alto que va a salir de la bomba de calor después de introducir la potencia de entrada va a ser igual al flujo de calor perdido. Entonces ahí ya tendríamos un dato importante, que sería el calor alto, ¿no? Por otro lado, también el problema me da un COP o un coeficiente de desempeño de 2.5. Y con eso ya entraríamos a ver el problema, porque lo único que me pide ese problema es determinar la potencia consumida por la bomba, es decir, la potencia de entrada y la tasa a la que extrae calor del aire, justamente el flujo de calor bajo, ¿no? O flujo de calor sub L. Entonces, eso es básicamente nuestro problema. Entonces, vamos a hacer la solución. Los datos que nos da el problema son estos. Es el COP HP, que es una bomba de calor, es igual a 2.5. La temperatura de la casa es 20 grados centígrados. La temperatura del aire exterior es menos 2 grados centígrados. Y el flujo de calor que está entrando a mi casa, que ya habíamos visto que iba a ser igual al calor perdido o al flujo de calor perdido, va a ser Q sub H. Entonces de ahí ya tenemos ese dato más. Entonces el problema nos pide la potencia neta de entrada y el flujo de calor bajo o Q sub L. Entonces vamos a la definición de coeficiente de desempeño para una bomba de calor y la definición de potencia neta de entrada.
El coeficiente de desempeño se define como el calor sub H sobre la potencia neta de entrada. Eso es para una bomba de calor. Y la definición de potencia neta de entrada es Q sub H menos Q sub L. Entonces, lo primero que tenemos que hacer acá, y con ayuda de la ecuación número 1, es encontrar esta potencia neta de entrada. Entonces decimos, reemplazamos en la ecuación 1, despejando, voy a obtener que la potencia neta de entrada había sido Q sub H sobre el coeficiente de desempeño, o COP HP. Y esto es igual a si yo tengo el Q sub H, que es 80.000 kJ por hora, dividido entre el COP, que es 2.5. ¿Cuánto me va a dar esto? Me va a dar una potencia neta de entrada de 32.000 kJ por hora. Esa es la potencia neta de entrada. Una vez que yo tengo esta potencia neta de entrada, ya puedo reemplazar en la ecuación 2, porque básicamente ya tengo este dato y ya tengo este dato. Entonces, lo último que me faltaría es calcular Q sub L. Entonces, reemplazando en la ecuación 2, sabiendo que Q sub L es igual a Q sub H menos la potencia neta de entrada. Por lo tanto, sería 80.000 menos 32.000, que nos daría un valor de 48.000 kJ por hora. Entonces, se está extrayendo 48.000 kJ por hora del aire exterior. Introducimos una potencia de 32.000 kJ por hora y al final nos va a dar un flujo de calor de 80.000 kJ por hora. Ahora, eso tal vez no se entienda muy bien, así que vamos a hacer un factor de conversión. Yo sé que 3.200, o bueno, en realidad 32.000 kJ por hora, yo sé que una hora tiene 3.600 segundos. ¿Alguien puede hacer este cálculo? ¿Alguien que tenga la calculadora a la mano? A ver, les voy a buscar mi calculadora. Ya. No sé si alguien lo ha calculado, pero a mí me sale 8.89. ¿Perdón? Sí, 8.88. Muy bien. 8.89 creo que es redondeando, ¿no? Entonces, Sí, esta es la potencia en kilowatts. Casi 9 kilowatts necesito de potencia para convertir, que sería esto 80.000 dividido entre 3.600 igual, para obtener una potencia o un flujo de calor de 22,22 kilowatts. Básicamente en kilowatts es eso lo que está pasando, ¿no? Entonces eso simplemente para entender lo que está sucediendo, porque cuando tenemos un valor muy grande parece que es muy alto, pero acá no se ve tanto, es 9 kilowatts. Entonces, eso es lo que nos dice el problema. Básicamente ese es el problema. Ahí termina. Entonces, no sé si tienen alguna consulta, tal vez alguna duda. Bien, creo que todo está claro. Pasaremos a otro problema, que va a ser el problema número 5. ¿Qué dice este problema? Nos dice una máquina térmica de Carnot, como la mostrada en la figura, recibe 500 kilojoules de calor por ciclo desde una fuente de alta temperatura a 652 grados centígrados y rechaza este calor hacia un sumidero de baja temperatura. La temperatura del sumidero es de 30 grados centígrados. Determine, inciso A, la eficiencia térmica de esta máquina de Carnot. Y, inciso B, la cantidad de calor rechazada por ciclo hacia el sumidero. Entonces, lo primero que tengo que hallar es la eficiencia térmica. Y lo segundo es la cantidad de calor que es rechazada hacia el sumidero. Entonces, por un lado tengo que encontrar la eficiencia térmica. Como se trata de una máquina de Carnot, esta térmica se convierte en térmica reversible, ¿no? De esa manera lo hemos puesto en nuestras fórmulas. Eso es lo que tengo que hallar y además este Q sub L. ¿Cuánto equivale o cuánto es? Eso es lo que necesito encontrar también. Entonces, decimos solución, datos del problema. ¿Qué datos nos da este problema? Nos da un Q sub H
que es igual a 500 kilojoules, una temperatura baja, que es de 30 grados centígrados, un T sub H o una temperatura alta de 652 grados centígrados y nos pide la eficiencia térmica reversible y el calor sub L, ¿no? Eso es lo que nos pide el problema. Bueno, lo que nos pide ya hemos dicho que es lo que tenemos que hallar, pero ahora vamos a la relación para una máquina ideal de Carnot. Eso lo habíamos visto en la parte teórica. Cuando yo tengo una máquina ideal de Carnot, automáticamente tengo esta ecuación número 1 como la ecuación principal, que cumple cuando el ciclo de Carnot, bueno, que cumple para el ciclo de Carnot, sabiendo que el ciclo de Carnot es un ciclo reversible. Entonces decimos que T sub L sobre T sub H es igual a Q sub L sobre Q sub H. Eso no quiere decir que T sub L sea igual a Q sub L. Eso nunca se va a cumplir. Y tampoco que T sub H sea igual a Q sub H. Estas dos ecuaciones que parecieran que son iguales no se cumplen, ¿ya? Sino solamente esta relación. Entonces, T sub L sobre T sub H es igual a Q sub L sobre Q sub H. Y de esta ecuación, si se dan cuenta, automáticamente puedo obtener Q sub L, porque yo tengo Q sub H, que es un problema, que es un dato del problema. Tengo T sub L, que es 30 grados centígrados, y tengo T sub H, que es 652 grados centígrados. Entonces, de esta ecuación 1 ya puedo encontrar Q sub L. Por otro lado, tengo que encontrar la definición de la eficiencia térmica. La eficiencia térmica se define como la potencia neta de salida sobre Q sub H, pero para una máquina de Carnot también se define que esto es igual a 1 menos T sub L sobre T sub H. Eso se debe a que nosotros si reemplazamos la definición de potencia neta de salida, que va a ser Q sub H menos Q sub L, y todo esto dividido entre Q sub H, yendo a dividir el Q sub H miembro a miembro, vamos a obtener esta ecuación, que Q sub 1 menos Q sub L sobre Q sub H es igual a la eficiencia. Pero, ¿qué pasa si nosotros reemplazamos la ecuación 1? Entonces, esto automáticamente se hace T sub L sobre T sub H. Entonces, ahí hay una pequeña demostración de que se cumple esta ecuación de acá. Entonces, básicamente, tenemos que reemplazar valores, nada más. No hay mayor análisis en este problema. Entonces, reemplazamos. En la ecuación 1, decimos en la ecuación número 1, reemplazamos los valores. Además, tenemos que despejar Q sub L. Entonces, Q sub L había sido Q sub H por temperatura sub L sobre temperatura sub H. Un dato importante, y siempre considérenlo, cuando hay una división o una multiplicación de temperaturas, la unidad que tienen que tener estas temperaturas siempre tienen que ser absolutas. Puede ser en el sistema internacional kelvins y en el sistema inglés los Rankine. Entonces yo tengo que hacer ese cambio de unidades. Yo digo Q sub H es 500 kilojoules por hora. Bueno, perdón, 500 kilojoules por la temperatura L es 30 grados centígrados. Para convertirlo a kelvins yo le sumo 273. Sobre la temperatura sub H es 652 grados centígrados. Yo le sumo 273. Y con esto yo podría hacer esta operación, introducirlo a la calculadora y voy a obtener un Q sub L de 164 kilojoules. Esa sería la cantidad de calor que se está rechazando al sumidero de baja temperatura. Entonces, una vez que ya tengo esto, es el inciso B, ya es dato, ya nos dan, ya hemos calculado, entonces el inciso B ya estaría resuelto. Lo último que nos falta es reemplazar en la ecuación 2 para la eficiencia térmica. Entonces, la eficiencia térmica sería 1 menos T sub L sobre T sub H. Y esto sería igual a 1 menos, nuevamente, es una división. Entonces, yo lo tengo que convertir a unidades absolutas, es decir, 30 más 273 sobre 652 más 273. Haciendo la operación, voy a obtener una eficiencia térmica del 67,24%. Y aquí hay una gran diferencia que podemos observar. Cuando es un ciclo de Carnot, o un ciclo, o una máquina en realidad ideal de Carnot, una máquina térmica reversible de Carnot, las eficiencias son elevadas. En este caso era 67,24%. Si vamos un poquito atrás a ver los ejercicios que hemos visto anteriormente, por ejemplo,
el ejercicio número 2 que habíamos visto. Bueno, en este caso es este el primer ejercicio que hemos visto. Es lo mismo básicamente, ¿no? Cambian algunas unidades, pero nos piden hallar la eficiencia térmica. La eficiencia térmica en este caso es 37,5 y en el otro caso es 67,5. Entonces la cantidad que varía es mucho. Entonces de ahí viene que la máquina térmica de Carnot es una máquina ideal y normalmente no se da, ¿no? Cuando hacemos las prácticas en la industria. Entonces tenemos que considerar también la diferencia que hay hacer un ejercicio con la máquina térmica de Carnot y la diferencia de hacer un ejercicio con la máquina térmica normal, una máquina térmica real. Por eso lo denominamos máquina térmica ideal de Carnot. No sé si tienen alguna consulta, alguna duda. Si tienen, pueden decirlo. Y si no, podemos pasar a otro problema. Entonces, creo que no hay ninguna duda. Ya, pasaremos al otro problema. Problema número 6. ¿Qué dice este problema? Nos dice, se utilizará una bomba de calor para calentar una casa durante el invierno. ¿Cómo se muestra en la figura? La casa se mantiene a 21 grados centígrados todo el tiempo y se estima que pierde calor a razón de 135.000 kJ por hora. Cuando la temperatura exterior desciende a 5 grados centígrados, determine la potencia mínima requerida para impulsar esta bomba de calor. Bueno, entonces, el primer análisis, si se han dado cuenta, este ejercicio parece igual al ejercicio número 4 que habíamos hecho. Entonces, a ver, volvemos un poquito atrás, volvemos a ver el ejercicio número 4 y si se dan cuenta, en este ejercicio, al igual que el anterior, nos pedía la potencia consumida por la bomba. En el otro caso, igual nos pide la potencia consumida por la bomba de calor. Pero, ¿qué diferencia hay? La primera, vamos a decir acá, nos dice determinar la potencia consumida por la bomba de calor. Pero en esta que estamos viendo ahora, hay una diferencia que es bastante pequeña y ni siquiera podríamos verlo, sino es que hay que tomarlo en cuenta que acá nos dice determine la potencia mínima. Esta potencia mínima, no sé si se acuerdan, a ver, permítame un momento. Si se acuerdan, cuando hemos visto en la parte teórica de la mañana, habíamos hablado cuando voy a obtener una eficiencia del 100%. O en realidad la pregunta nunca sería tener una eficiencia del 100%, sino sería cuál es la eficiencia más alta que puedo obtener en una máquina térmica. Y eso se lo hace con ayuda de un proceso reversible, decíamos, ¿no? La máquina más eficiente es una que tiene procesos reversibles. Estas máquinas entregan el máximo trabajo y consumen el mínimo trabajo en compresores y bombas. Entonces acá ya nos está dando una indirecta con el mínimo trabajo. Si volvemos al ejercicio, acá nos dice determine la potencia mínima requerida para impulsar esta bomba de calor. Entonces, esto por más de que no nos está diciendo que está actuando con un ciclo reversible de Carnot, entonces este mínimo nos da una indirecta a que yo tengo que trabajar como si fuera una máquina térmica, bueno, en realidad una bomba de calor con el ciclo de Carnot. Entonces, eso es una palabra que tienen que tomar en cuenta. Ya. Posterior a eso, lo demás es lo mismo que en el anterior problema. Entonces decimos, solución, los datos que tenemos, Q sub H es igual a 135.000 kJ por hora, temperatura L o en temperatura baja es menos 5 grados centígrados. Posterior a eso nos dice que la temperatura alta, es decir, es la de la casa, que es de 21 grados centígrados. Nuevamente acá tenemos una pérdida de calor y como decíamos que para que se quede constante la temperatura en la casa, tengo que introducir la misma cantidad de calor sub H. Entonces Q sub H es 135.000 kilojoules por hora. Justamente eso es lo que hemos puesto en los datos. Posterior a eso, lo único que me piden es la potencia neta de entrada. Ya no me piden el QSBL, solo me piden la potencia neta de entrada. Entonces, ya sabemos que tenemos que calcular la potencia de entrada. Entonces, ahí decimos definición
de coeficiente de desempeño para máquina ideal de Carnot. En este caso no debería ser máquina, tal vez podría ser para bomba de calor ideal de Carnot. Entonces, cuando yo tengo un COP HP para cuando se comporta con una máquina o con un ciclo ideal de Carnot, yo tengo esta ecuación, que el COP HP es igual a 1 sobre 1 menos T sub L sobre T sub H. Y esta es mi ecuación número 1. Y posterior a eso también tengo otra definición de coeficiente de desempeño. El coeficiente de desempeño de una bomba de calor es igual a Q sub H sobre la potencia neta de entrada. En este caso, podría utilizar cualquiera de estas dos. En este caso vamos a utilizar las dos, porque primero no tenemos el COB HP. Sí tenemos Q sub H, pero no tenemos tampoco la potencia. Entonces, sí o sí tengo que utilizar la ecuación 1, calculo COB HP y recién voy a la ecuación 2 y hallo la potencia neta de entrada. Entonces, reemplazamos en la ecuación 1, hallamos el COB HP. Nuevamente aquí, esto es igual a 1 sobre 1 menos T sub L sobre T sub H. Como tenemos una división, esto tiene que estar en unidades absolutas. Entonces, esto va a ser igual a 1 sobre 1 menos 5 grados centígrados más 273 sobre 21 grados centígrados más 273. Y con eso ya tengo el COP HP, que es igual a 11,31. Una vez que ya tengo este dato, entonces vuelvo a reemplazar en la ecuación 2 y despejo la potencia neta de entrada. La potencia neta de entrada va a ser Q sub H sobre COP HP. Q sub H es 135.000 kilojoules por hora sabemos que una hora tiene 3.600 segundos, sobre 11,31. Entonces de acá voy a obtener que la potencia neta de entrada había sido de 3.32 kilowatts. Y con eso termina el problema. Entonces acá otra vez hay un dato muy importante. Cuando se comporta como un ciclo ideal o como con una máquina de Carnot, que es ideal, el coeficiente de desempeño es muy elevado. En este caso es 11,31. Entonces eso nos está ayudando a entender que no necesito mucha potencia, porque si hacemos este cálculo es como que diríamos que para convertir 11,31 kilowatts de calor para que entre a mi casa, yo solamente necesito 1 kilowatt de potencia de entrada, ¿no? Entonces, si nosotros hacemos esa comparación, básicamente este resultado nos está diciendo eso, que la potencia para convertir tanta cantidad de calor es mínima, es muy mínima comparado con lo que habíamos hecho en un principio, cuando hubiéramos considerado una bomba de calor real, en este caso, ¿no? En este caso de acá. Cuando nosotros consideramos una bomba de calor real, el coeficiente de desempeño es 2,5 y el ideal, ¿cuánto era 11,31, pero digamos 11. Ya de aquí nomás ya es un poco más grande y nos ayuda a ahorrar potencia, pero es un ciclo ideal, ¿no? Es algo ideal que se da. Entonces, eso sería básicamente los problemas que nos ayudan con las ecuaciones que habíamos visto. Ahora vamos a ver algunos problemas de examen, pero antes, no sé si tienen alguna consulta, alguna duda, tal vez alguna queja. Bueno, creo que no hay. Entonces, con eso podríamos decir que concluimos este ejercicio. Vamos a pasar a algunos problemas de examen. El primer problema que vamos a ver de examen es el problema número 7, que ha entrado en el segundo examen parcial del 2-2018. Entonces, ¿qué es lo que nos dice este problema? Nos dice, dos máquinas de Carnot operan en serie y tienen la misma eficiencia. La máquina de alta temperatura recibe calor a 2400 kelvins y la máquina de baja temperatura rechaza el calor a 300 kelvins. Determinar cuál es la temperatura intermedia entre las máquinas. Entonces, aquí nos está diciendo dos máquinas de Carnot. A este le vamos a poner máquina de Carnot 1, que está entrando calor de un sumidero que tiene una temperatura de 2400 kelvins para que
es con esta potencia, o en realidad con esa temperatura que se está extrayendo calor, voy a obtener una potencia de salida, ¿no? Pero como no toda máquina es siempre el 100%, por lo tanto va a haber una pérdida. Esta pérdida no sabemos a qué temperatura va a ir, pero esta misma temperatura va a pasar a otra segunda máquina de Carnot. La máquina de Carnot 1 va a ser la máquina de Carnot 2 ahora, ha pasado por la máquina de Carnot 1, ahora pasa por la máquina de Carnot 2. Nuevamente, esta máquina saca potencia, pero no toda la potencia, porque todo no va a salir el 100%, ¿no? Acá, sino es que va a haber una pérdida. Y la pérdida nos dice que la máquina de baja temperatura, es decir, la número 2, rechaza el calor a 300 kelvins, es decir, el sumidero que estaría aquí abajo, que habíamos puesto como unas nubecitas, ¿no? En los ejercicios anteriores. Entonces, este sumidero va a tener una temperatura de 300 kelvins. Entonces, eso es lo que tenemos acá. Acá tenemos el depósito de alta temperatura, que es de 2400 Kelvin. Nos dice una condición que la eficiencia de la máquina 1 es igual a la eficiencia de la máquina 2. Lo que nos pide determinar es la temperatura intermedia, es esta T. Y solo nos dan de datos este 2400 y este 300 Kelvin. Entonces, tenemos que ir a jugar con estas máquinas térmicas. Entonces, volvamos a la solución. Solución. Datos del problema. Nos da primeramente la condición. Eficiencia 1 es igual a la eficiencia 2. La temperatura alta es 2400 kelvins y la temperatura más baja es de 300 kelvins. Acá tenemos el mismo dibujo que habíamos hecho, solo que ahora le estamos colocando T sub A a la temperatura alta, T sub B a la temperatura intermedia y T sub C a la temperatura más baja, ¿no? Entonces, el objetivo es hallar este T sub P. Muy bien, entonces eso es lo que nos pide, determinar la temperatura intermedia entre las máquinas, es decir, la temperatura sub B. Aquí vamos nuevamente a la definición de eficiencia térmica para una máquina de Carnot. La eficiencia térmica para cualquier máquina es igual a una potencia neta de salida sobre el calor sub H, ¿no? Pero para una máquina de Carnot también se cumple que esto es igual a 1 menos temperatura sub L sobre temperatura sub H. Y esa es la ecuación que nos va a servir. Porque acá yo tengo la condición para eficiencias. Por lo tanto, voy a calcular la eficiencia de la máquina 1 y la eficiencia de la máquina 2 y esas dos las voy a igualar. Entonces decimos lo siguiente. Para la eficiencia térmica en la máquina 1 y para la eficiencia térmica en la máquina 2. Eficiencia 1 es igual a 1 menos la temperatura baja para la máquina 1 sería este T sub B. Y la temperatura alta sería este T sub A. Entonces yo digo que la eficiencia 1 es igual a 1 menos temperatura sub B sobre temperatura sub A. Eso es para la máquina 1. Para la eficiencia de la máquina 2, la temperatura alta es T sub B y la temperatura baja es T sub C. Entonces coloco eficiencia 2 es igual a 1 menos T sub C sobre T sub B. Y con eso ya tengo otra ecuación. Una vez que yo tengo estas dos ecuaciones, las igualo por la condición del problema. Entonces me va a quedar que 1 menos temperatura B sobre temperatura de A es igual a 1 menos temperatura de C sobre temperatura de A. Automáticamente 1 con 1 se simplifica, menos con menos se simplifica y me queda que temperatura de B sobre temperatura de A es igual a temperatura de C sobre temperatura de B. Acá esto pasa a multiplicar y esto pasa a multiplicar acá y esto se va a hacer al cuadrado, entonces nos quedaría la siguiente ecuación. Temperatura B al cuadrado es igual a temperatura sub C por temperatura A. De ahí pasa como raíz y esa va a ser la ecuación número 2. Lo único que nos falta es reemplazar los valores. Como tengo en kelvins, ya no tengo que hacer ningún factor de conversión. Por lo tanto, yo digo la temperatura intermedia o temperatura sub B es igual a la raíz cuadrada de 2400 por 300, que nos va a dar una temperatura intermedia de 848.53 kelvins. Y la temperatura intermedia sería en kelvins 848.53 y en grados centígrados 757,53 grados centígrados. Y con eso se acaba el problema. No es muy difícil, de hecho es bastante sencillo, pero lo más importante acá es respetar la condición,
porque si no respetábamos la condición, era más difícil calcularlo, tal vez, o si no, tal vez ni íbamos a llegar a un cálculo del TSUP, ¿no? Entonces tenemos que ver muy bien el enunciado, porque si cumplíamos la condición era más sencillo. No sé si tienen alguna consulta antes de pasar al siguiente problema. No, aquí creo que la temperatura B está mal convertida de Kelvin a grados centígrados. Sí, igual me estaba dando eso de cuenta. A ver, ¿cuánto es lo que sacas? A 575,38. Sí, creo que está mal, ¿no? Ya, a ver, permítanme, vamos a corregirlo. La temperatura B había sido 575,53. Había un error ahí, ¿no? No sé si tienes alguna consulta, alguien. Ya, creo que nadie tiene ninguna consulta. Tampoco es muy difícil el problema. Así que vamos a pasar a otro problema. Nos dice problema número 8, que ha entrado en el segundo examen parcial del 1-2017. Un refrigerador real opera con un COP que es la mitad al COP de un ciclo de Carnot. El refrigerador remueve 10 kilowatts de energía en forma de calor desde un reservorio frío que se halla a 250 kelvins y lo desecha a la atmósfera que se halla a 300 kelvins. Determinar el trabajo neto consumido por el refrigerador. Entonces, lo primero acá nos dice que es un refrigerador real. Permítanme, vamos a colocar láser o si no es esto, el refrigerador se comporta de manera real. Pero acá nos da algo bien importante. Opera con un COP, o sea, el coeficiente de desempeño del refrigerador es igual o que es igual a que es la mitad de un COP de un ciclo de Carnot, es decir, lo mismo que sería el coeficiente de desempeño para el refrigerador, pero en este caso es reversible, pero dividido entre la mitad. Esta condición es importante. Posterior a eso nos dice que el refrigerador remueve 10 kilowatts. Este 10 kilowatts, como es del reservorio frío, automáticamente es Q punto L, ¿no? El calor sub L. Y la temperatura, esa sería la temperatura baja y esta sería la temperatura alta. Solo esos datos tenemos. Y lo que nos pide es hallar la potencia neta consumida, es decir, la potencia neta de entrada. Entonces, eso es el problema. Entonces decimos solución, datos del problema, coeficiente de desempeño es igual al coeficiente del refrigerador de Carnot dividido entre 2. ¿Qué más tenemos que tomar en cuenta? Que el T sub L es 250 grados centígrados y T sub H es 300 kelvins. Perdón, acá es 250 kelvins, creo que he dicho grados centígrados. Entonces, Q sub L, como les decía, es 10 kilowatts. Si hacemos una gráfica, básicamente es esto lo que está pasando. Se está sacando un calor, no se olviden que en un refrigerador esta salida es la deseada. Es decir, este Q sub L es lo que quiero sacar para que mi espacio refrigerado se mantenga a la temperatura baja, es decir, a 250 kelvins. Entonces, para sacar esta cantidad de calor, yo tengo que introducirle una potencia neta de entrada, que justamente es esto lo que nos pide el problema. Entonces, ¿qué nos pide? Nos pide la potencia neta de entrada del refrigerador. Entonces, eso es lo que tenemos que hallar. Muy bien, entonces de aquí, lo primero, definición del coeficiente de desempeño para una máquina ideal de Carnot. Y la de coeficiente o la definición de coeficiente de desempeño para una máquina para un refrigerador en realidad de real. Entonces, para un refrigerador de Carnot, yo tengo que el coeficiente de desempeño es igual a 1 sobre T sub H sobre T sub L menos 1. Y el coeficiente de desempeño de un refrigerador real es igual a Q sub L, que es la salida deseada, sobre la entrada requerida, que sería la potencia neta de entrada. Que esa sería la ecuación número 2. Entonces, si se dan cuenta, primero voy a hallar la ecuación 1, con eso voy a la condición del problema, hallo Q sub R,
tengo Q sub L y de ahí obtengo la potencia neta de entrada. Entonces es un problema igual bastante sencillo, pero era importante considerar esta condición del problema. Entonces decimos, reemplazamos en la ecuación 1, coeficiente del refrigerante de Carnot, o bueno, del refrigerador de Carnot, es igual a 1 sobre T sub H sobre T sub L menos 1, que sería 1 sobre 300 sobre 250 menos 1, que sería un coeficiente de refrigerador de Carnot igual a 5. Entonces, este coeficiente nos está diciendo que para extraer 5 kilowatts de salida deseada, yo necesito 1 kilowatt de potencia de entrada. Si hacemos esta equivalencia para un refrigerador de Carnot, tendría automáticamente que la potencia neta de entrada es igual a 2 kilowatts, porque yo tengo que sacar 10 kilowatts. Entonces, de esta ecuación nos podemos ayudar, pero en este caso no se comporta como un refrigerador. En realidad se comporta como un refrigerador real, no ideal, ¿no? Entonces de aquí decimos que la potencia neta de entrada es igual a Q sub L sobre el coeficiente de desempeño real del refrigerador, que es igual a 10 kilowatts sobre 5 sobre 2. Es decir, a este coeficiente lo dividimos entre 2, que es lo que nos dice la condición del problema. Y obtenemos que este es 5 mitad, mitad 2 y 2 por 2, 4 kilowatts. Es la potencia neta de entrada. Si nosotros hubiéramos hecho el mismo análisis para esto, hubiéramos dicho que el COP del refrigerante, o bueno, del refrigerador, es igual a 5 sobre 2. Eso quiere decir que para extraer 5 kilowatts de potencia, o bueno, en realidad de calor, que es la salida que quiero, yo necesito 2 kilowatts de potencia de entrada. En este caso estoy sacando 10 kilowatts. ¿Cuánta potencia necesitaría? Necesitaría el doble. Por lo tanto, mi potencia neta de entrada sería igual a 4 kilowatts. Para eso también nos sirve esta relación o esta definición del coeficiente de desempeño, ¿no? Es básicamente la eficiencia. Para eso nos sirve. Podemos hallarlo de esta forma también. No hay ningún lío. Entonces, obtenemos la potencia neta de entrada. Y con eso terminamos el problema. No sé si tienen alguna consulta, alguna duda, alguna queja. ¿O está claro? Bueno, entonces, básicamente es eso lo que teníamos que hacer hoy día.